Hola amigos, buenas noches, buenos días, buenas mañanas, depende de dónde se están conectando. Felices de tenerlos nuevamente en Centroamérica Cuenta en Casa, esta vez para este conversatorio sobre las diferentes formas de contar el amor. Estamos aquí uniendo diferentes puntos geográficos. Enrique Lacayo Delgadillo, autor poeta nicaragüense, nacido en 1988, va a moderar esta conversación entre la española Luna Miguel y la mexicana Laura García Junco. Ya ellos nos van a contar cada quien estamos, cada uno estamos en diferentes lugares, pero estamos unidos por esta maravillosa virtualidad. Enrique Lacayo Delgadillo es autor de La Casa detrás del Tiempo, un libro ganador del certamen para publicación de obras literarias 2012, convocado por el Centro Nicaragüense de Escritores, finalista del Premio Centroamericano Ipsos Pacto en el 2012, co-guionista del cortometraje ¿De dónde fue el infierno?, del cortometraje de la selección Ícaro Nicaragua, Van Urbano. Ha publicado en la revista Eterna Cadencia de Argentina, Círculo de Poesía de México y la antología Nuevos Poetas de América de la Fundación Pablo Neruda de Chile. Ha sido periodista y cofundador de la red Noticultura. Los dejo ahora conversando. Un abrazo a todos. Gracias Luna, gracias Aura y gracias Enrique por estar con nosotros. Bienvenidos a Centroamérica Cuenta y gracias a todos por acompañarnos. Un beso. Chao. Bueno, muchas gracias, Claudia. Bueno, yo quisiera de nuevo dar la bienvenida a Aura y a Luna. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy bien. Hola. Para mí realmente, en primer lugar, como lector, ha sido tremendo gusto encontrarme con esta invitación y pues decir rápidamente que el tema de la conversación es el amor, aparentemente, pero esto da para más y creo que efectivamente es un poco una excusa. Eh, Me gustaría proponerles que para desarrollar esta conversación, apoyarnos en sus últimos dos libros, que son ensayos. En el caso de Luna Miguel, Caliente, el ensayo publicado en 2021 por la editorial Lumen, y en el caso de Aura García Junco, más reciente, el libro El día que aprendí que no sé amar, publicado en 2021 también, pero ya más hacia finales del año. Ha sido de nuevo un tremendo gusto encontrarme con estas lecturas y me gustaría comenzar un poco entrando por la parte un poco más honda, diría yo, y es, ¿cuáles son las dificultades? Me gustaría saber para ustedes cuando se proponen escribir sobre un tema que aborda la esfera individual y la esfera pública, como son los afectos, como son las relaciones, el placer, el dolor, la vergüenza. ¿Cuáles son los retos que se han encontrado a nivel de escritura? Digamos, de otra forma, lo que han tenido que evitar a la hora de abordar estos temas. Uy, ¿Quieren? empiezas. Como quieras, Aura. Dale tú. Bueno, pues sí, empezaste por una cosa muy compleja. Para mí, una de las principales complicaciones es no moralizar todo el tiempo. Creo que cuando escribes sobre amor y deseo hay una tentación muy grande de solo pasar Twitter a tu escritura, eh, porque realmente esas son las dinámicas que nos rodean, ¿no? Entonces es muy fácil que se te cuele una cierta necesidad de todo el tiempo decir lo que está bien y lo que está mal, cuando pues todos sabemos que en los afectos se atraviesan muchas cosas que van más allá de la moral y de lo que quisiéramos y de lo que consideramos con nuestro cerebro más racional que está bien, ¿no? O que debería de ser. Entonces, para mí eso es una cosa que a mí me tomó mucho tiempo, muchas revisiones, ir quitando todo mi predicador interno, ¿no? De como mi deseo de subirme a un púlpito y decir esto se hace, esto no se hace. Eh, y también una cosa que creo que tú ya mencionaste de manera implícita, pero es cómo haces para que un texto que habla de algo tan individual no sea individualista, y que le hable más bien a lo colectivo, porque yo siento que lo que nos está matando es pues esta necesidad de hacer de todo una cosa neoliberal, ¿no? Algo individual que solo atañe a una sola persona, que una sola persona puede cambiar, y no un diálogo con una colectividad más amplia. A mí temáticamente estas dos cosas son las que más me costaron. Ya si hablamos de forma, pues hay otras complicaciones, ¿no? Sí, estoy de acuerdo con Aura. Yo creo que además a mí me gusta mucho la sugerencia. Es decir,
escribir sugiriendo y no imponiendo, ¿no? Cuando una lee ensayo, ¿no? Cuando una lee, sobre todo ensayo escrito por hombres, parece que siempre sea precisamente esa imposición de ideas, ¿no? Esa imposición de maneras de pensar, ¿no? Y una de las cosas que he aprendido en los últimos años, leyendo también mucho ensayo y mucho diario y mucha no ficción escrita por mujeres, es también esa voluntad de sugerir, de proponer otras opciones que ni siquiera son las de una misma, ¿no? De hecho, incluso con el tema del amor, poliamor, etcétera, yo no sé ni siquiera cuál es la opción que yo elijo, ¿no? En todo ese mundo lleno de posibles opciones, ¿no? Entonces yo creo que es la sugerencia la que también me permitió la libertad de poder hablar de mí misma para poder también hablar de las otras, ¿no? Porque yo creo que eso, ¿no? Estamos acostumbrados a un tipo de ensayismo que siempre tiene que dar la respuesta a todo. A un tipo de columnismo que siempre tiene que dar la respuesta a la actualidad más inmediata, ¿no? Aura hablaba de Twitter, se puede aplicar, ¿no? También al tipo de ensayo que publican ahora las grandes editoriales, ¿no? Que parecen ensayos. ¿Cuántos ensayos hay sobre soluciones para el COVID, ¿no? Cuando todavía estamos en plena pandemia, ¿no? Y no tenemos ni puñetera idea, con perdón, ¿no? De lo que, ni siquiera a lo mejor, de lo que es todavía, de cómo va a repercutir el COVID en nuestras vidas, ¿no? Entonces, me da la sensación eso, ¿no? De que se ha promovido mucho esta escritura, la escritura de tener la razón, la escritura de dar soluciones a cualquier problema que se plantee, incluso si son irreales. Y yo creo que en un tema como es el de los afectos, la sugerencia me parecía hermosa, y creo además que ensayos como el de Aura, obras narrativas como la de Gabriela Wiener y de un montón de autoras más que están ahora trabajando, parten de esa sugerencia, ¿no? Y por eso al final se hacen poco individualistas, ¿no? Porque cuando uno sugiere, invita también a los demás a contestar. Sí, es bastante relevante para mí como lector percibir este gesto de no entrar al púlpito y sentir que lo que estoy leyendo en sus ensayos, por ejemplo, mi recepción a mí me gustó muchísimo, y estoy de acuerdo con Luna cuando dice que hay muchísimos ensayos que son manualíticos o que pretenden, ¿no? Establecer una especie de manual. Yo creo que tanto en Caliente como en El día que aprendí que no sé amar, hay mucho cuidado en no caer en esto. Hay un gesto decidido en colocar un contexto, desde dónde se habla, desde qué privilegios incluso, ahora se encargan en muchos momentos de hacerlo ver. Y también has mencionado, Luna, a una escritora, Gabriela Wiener, que a mí me gustaría conectar con la siguiente pregunta, que bueno, en este punto me estoy un poco pensando en las formas. Y mi siguiente pregunta es, en este mundo de los ensayos y en esta forma de contar el amor o los afectos de las relaciones, ambas coinciden en utilizar los textos de Gabriela Wiener como referencia. A mí me gustaría saber y que nos contaran a las personas a la audiencia, ¿qué encuentran como lectoras, como escritoras? Para utilizar el ejemplo de Gabriela, pero hay más referentes, está Paul Preciado también, pero y otros. Me gustaría saber qué leen, qué mapean ahí para poder hablarnos un poco de estas formas de contar los afectos en el presente de hoy de la literatura. Pues yo creo que en primer lugar la vitalidad, ¿no? O sea, y lo que decía Luna también, ¿no? Una cosa nada impositiva, una narración con el cuerpo presente, que es súper importante, y que, por ejemplo, ahora que hablaba Luna de estos ensayos, pienso, por ejemplo, en algunos ensayos filosóficos sobre amor que no tienen nada de cuerpo, que parece que quien los está escribiendo es Dios, ¿no? O sea, que lanzó un rayo que se puso a teclear en la computadora. A mí hablar de afectos sin tener, aunque sea un poco de corporalidad, no me checa. No entiendo desde dónde estás hablando, no entiendo qué me estás diciendo. Y con Gabriela Wiener y con otros muchos referentes, no está eso, ¿no? Está primero que nada la experiencia, primero que nada el cuerpo, y esta forma
del ensayo que a mí me interesa, que es de generar conocimiento a partir de eso, ¿no? De darle su lugar, su importancia, su jerarquía a la experiencia propia que habla a lo colectivo, ¿no? Sí, mira, justo hoy estaba releyendo un libro de Margot Glantz, que es El texto encuentra un cuerpo, que aunque no es un texto sobre, no es un libro sobre las maneras de amar ni nada, es sobre las maneras de leer, que bueno, yo considero que leer también puede ser una manera de amar, ¿no? Decía lo siguiente: a mí me pasa, una página de ciertos libros es como la punta de la daga entrando parsimoniosa en mi corazón. Esto creo que conecta con lo que decía Aura de la literatura y de la escritura también y incluso del pensamiento como parte del cuerpo. Es decir, yo creo que se puede, cuando pensamos y cuando escribimos, evidentemente lo hacemos con el cuerpo, sin cuerpo no somos nada, ¿no? Y yo creo que estamos en un momento en el que muchas de las autoras que nos gustan, de diferentes generaciones, incluso autoras ya fallecidas, a las que ahora por fin estamos teniendo mucho acceso, ¿no? Escritoras de nuestra generación, bueno, los tres pertenecemos a la misma generación, ¿no? Pero al contrario que otras generaciones, por fin podemos estar accediendo incluso a nuestras clásicas, ¿no? Que muchas veces nos habían sido negadas, ¿no? Muchas veces estas clásicas olvidadas, repudiadas, ¿no? Por la academia, eran escritoras que ya habían introducido esa corporalidad, ¿no? Esa manera de dejarse introducir la daga en el corazón, ¿no? Con la literatura. Y me da la sensación de que probablemente esta escritura de la sugerencia, este pensamiento, ¿no? Del cuerpo, parta también un poco de eso, ¿no? De que estamos en un momento, a mi juicio, histórico excepcional, en el que por fin, desde muy jóvenes, podemos estar leyendo autoras que escritoras del pasado a las que ni siquiera tuvieron acceso, ¿no? Incluso yo lo pensaba el otro día, estuve haciendo un curso, ¿no? Sobre cómo leer a las clásicas y leía a Cristina de Pizan, ¿no? Y pensaba, qué pena, ¿no? Que una Virginia Woolf ni siquiera tuviera acceso, ¿no? A Cristina de Pizan, ¿no? Porque Cristina de Pizan, muchísimos siglos antes que ella, ya había escrito, ¿no? Sobre la necesidad de tener un cuarto propio. Y esto da cuenta, ¿no? De que incluso nuestros referentes feministas más obvios no pudieron leer a mujeres del pasado, ¿no? Y por eso digo que estamos en un momento excepcional en el que por fin podemos leer muchas escrituras que tienen que ver con la escritura y la corporalidad, que para otras mujeres apenas 20 años mayores que nosotras ya les había sido negada, ¿no? Toda esta literatura. Entonces tengo muchas ganas de ver qué pasa, ¿no? Y de ver cómo vamos a escribir a partir de ahora, ¿no? Sí, y precisamente esta idea de leer autoras del siglo XX, traerlas a la contemporaneidad, o incluso más atrás, a los clásicos. Ahora, por ejemplo, en tu libro hay un diálogo muy interesante a través de los epígrafes que inauguran los capítulos, con Ovidio, ¿no? El arte de amar. Y lo que me interesa también en este momento, bueno, sus ensayos también ponen de manifiesto lo lectora que son, lo agudas que son leyendo, cómo han constelado y cómo han ensamblado estas lecturas en sus libros. En realidad, en tu libro anterior, Luna, también había hecho en el Coloquio de las Perras una genealogía, ¿no? de escritoras referenciales, pero me interesa saber cuál es su opinión acerca de estas lecturas que traemos al presente y cuál es su papel en la lectura crítica o no. Es decir, cómo cambia la formación de nuestra comunidad lecturas que, bueno, ya se habían hecho antes, pero se hicieron de una forma correspondiente a ese momento y hoy en día puede dialogar de nuevo Gabriela Wiener o Luna o ahora con Ovidio, con Virginia Woolf, etcétera. Y me interesa saber qué papel tiene para ustedes estas relecturas, ahora críticas, en la conformación de esta comunidad del presente. Como quieras. Podemos ahora... Invertamos. Voy yo. Pues yo voy a dar el coñazo con James Joyce. Porque empezando ligero. Exacto. Porque precisamente una de las cosas que más nerviosa me ha puesto, ahora que estamos en el centenario, ¿no? de
bueno, fue el 4 de febrero, si no me equivoco, o el 2 de febrero, bueno, a principios de febrero el centenario de su nacimiento, no, el 140 aniversario de su nacimiento y el centenario de el Ulises, ¿no? Ahora que estamos en este momento, una de las cosas que más me ha llamado la atención es que todos los medios de comunicación literarios, todos los ensayistas, todos los machos que han escrito sobre el Ulises de James Joyce no han citado ni a una sola mujer. Y una de las cosas que me obsesionaba a mí es con un libro, además, con un discurso tan feminista, el famoso, ¿no? Monólogo interior de Molly Bloom al final del libro es para mucha gente, ¿no? Es para muchas autoras una pieza clave, ¿no? De la literatura feminista, incluso si ha sido escrito por un hombre, ¿no? Y entonces, una de las cosas que más daño me hacía, ¿no? Leyendo artículos en la celebración del centenario, era que nadie citaba, o sea, que todo el mundo citaba a Virginia Woolf por haber sido crítica con él, como intentando contraponerlos constantemente, como si las mujeres no pudiesen, como Virginia Woolf no le gustaba, las mujeres no leen a James Joyce, ¿no? Me parecía un poco esa idea, ¿no? Cuando de repente tú entras en los diarios de Alejandra Pizarnik y está constantemente hablando de James Joyce, entras en los diarios de Sylvia Plath y descubres que era una experta en el Finnegan's Wake y que de hecho estuvo a punto de escribir su tesis, al final la escribió sobre Dostoyevsky, pero estuvo a punto de escribirla sobre James Joyce, ¿no? Y de hecho ella se casó con Ted Hughes en un Bloomsday, ¿no? Es decir, de repente descubres pues que Cynthia Ozick ha escrito muchísimo sobre James Joyce, obviamente Susan Sontag, obviamente, bueno, casi todas las autoras referentes y ahora canónicas que tenemos, que podríamos tener en mente, incluso no tan canónicas. Monique Wittig, una de las feministas más importantes, autora del cuerpo lesbiano y también una defensora, ¿no? de los vínculos poliamorosos en su momento. Monique Wittig tiene una tesis que está basada prácticamente en la narrativa de James Joyce, ¿no? Entonces te das cuenta de que incluso en momentos clave como este, en el que parece que todo está cambiando, nada está cambiando, ¿no? Porque incluso en la celebración de un clásico tan importante como James Joyce, nadie ha ido a revisar qué han dicho nuestras autoras más importantes sobre él, ¿no? Y me pareció muy curioso y me pareció que ahora estamos también en una segunda fase también. Ya no es solo recuperar las obras de las autoras, es recuperar su pensamiento, es recuperar sus árboles genealógicos propios, ¿no? Y obviamente en esos árboles genealógicos de nuestras autoras referentes habrá hombres y podremos ver también cómo leyeron ellas a esos hombres y descubriremos muchas cosas sobre ellas, porque yo creo que si amo ahora mismo a James Joyce es en parte también por lo que he leído a propósito de él en muchas de estas autoras, ¿no? Entonces me parece un momento muy interesante porque es un momento muy friki también. A mí me encanta revisar todos los cuadernos, cartas, tal y demás. Me encanta saber qué leían mis escritoras favoritas y es un momento interesante y friki en el que, bueno, en el que yo me lo estoy pasando muy bien, por lo menos, en estas recuperaciones raras. Pues yo yéndome como un poco por otro lado, o sea, para mí es súper importante recuperar a los clásicos desde una mirada crítica, que creo que es un poco lo que tú dices, Luna, ¿no? O sea, si solo seguimos reproduciendo el discurso de algunos estudiosos canónicos sobre ciertas obras, no hay posibilidad de una lectura nueva, ¿no? Y bueno, yo estudié letras clásicas, ya tiene bastantes años que terminé de estudiar letras clásicas, entonces el mundo era un poco diferente. Y lo que se hacía era eso, leer autoridades sobre autoridades. Y autoridades hombres, por supuesto, muy pocas estudiosas mujeres. Y los clásicos siempre pasaban como por esa pátina del tiempo, pero sin trascenderla, ¿no? Creo que ahora, incluso dentro de los estudios clásicos, de letras clásicas, se está tratando de leer desde otra manera, o al menos hay otras corrientes que se han ido introduciendo incluso a esos círculos que parecían impermeables. O sea, donde yo estudié letras clásicas, casi todos los maestros de ciertas materias tenían arriba de 70 años, ¿no? Entonces, y venían de un contexto muy religioso, por ejemplo. Entonces era muy complejo hacer que cambiaran su postura. De hecho, no lo iban a cambiar y pues lo que hay que hacer es desarrollar posturas críticas para acercarnos a cualquier texto, ¿no? Sean de 2000 años de antigüedad, como lo es Ovidio, o tengan solo 100 años, ¿no? Como James Joyce.
Para mí lo importante es siempre eso, es no de alguna forma cercenarnos la historia de la literatura pensando que hay obviamente cosas inaceptables en muchos de estos textos, inaceptables ahora, que seguro eran inaceptables desde entonces, pero siempre tener la capacidad de seguir disfrutando, encontrando disfrute entre esas cosas y encontrar crítica también, ¿no? Las dos, porque ese es el balance complicado y esas son las zonas grises. Lo fácil es decir, vamos a cancelarlos a todos, hay que quitar un montón de pasajes problemáticos, vamos a leer obras expugnadas. Yo no estoy nada de acuerdo con eso. Yo creo que tenemos que leer desde nuestro ahora y eso significa leer desde lo que sabemos ahora, desde lo que creemos ahora, pero no quitarnos la posibilidad de leer, ¿no? Que eso sería para mí absurdo y siento que es algo por lo que cada vez se pugna más, especialmente desde la Academia Norteamericana, ¿no? Por fortuna a otros lugares no ha permeado tan fuertemente, pero pues a mí sí me da un poco de miedo esta idea, porque además siento que estupidiza al lector y la lectora, ¿no? Es como si no pudiéramos entender que hay algo que no hay que seguir reproduciendo eh, y no tuviéramos la capacidad de formar entes críticos que puedan leer eso sin creer que tienen que vivir así como se vivió hace 2000 años, ¿no? Bueno, y también por no decir que, joder, llevamos muchos siglos en los que a las mujeres se nos prohibía directamente leer. Quiero decir, o sea, prohibirnos a nosotras mismas hoy, por esto que decías, ¿no? De la academia en Estados Unidos, ¿no? Prohibirnos a nosotras mismas hoy no acceder al conocimiento de ciertos clásicos, por muy machistas que fueran sus ideas, por muy lo que sea, ¿no? Es también tirarse piedras contra el propio tejado, ¿no? Porque es prohibirse a una misma lo que te llevan prohibiendo toda la vida, ¿no? Que es leer y que es pensar por ti misma, ¿no? Claro, y además creo que contribuye a deconstruir también estas oposiciones en las que se va formando el deseo masculino o cómo en la literatura lo hemos ido leyendo. Bueno, si así es como han leído antes, te ayuda a entender el presente y decir un poco, tiene sentido que la gente ande pensando que las representaciones en la literatura tienen que seguir este modelo únicamente. Si es así como han leído siempre y cuando podemos hacer otra lectura en el presente, se nos pueden abrir otros espacios de pensamiento y hacer nuevas conexiones. Ahora hablaba sobre la Academia Norteamericana y bueno, cómo vamos con el tiempo, que hay tantas cosas que preguntar, pero en ese aspecto me gustaría un poco mover la conversación más ahora hacia el tema del deseo y pienso en este tema de la Academia Norteamericana porque hay una palabra en la que me parece que ninguna de las dos comparten el uso de la palabra poliamor y lo uso porque me intereso por la relación que ustedes establecen desde sus posturas críticas con el uso del lenguaje, con esta palabra, porque me parece sumamente refrescante leerlas y desenfadadamente decir, bueno, yo tengo otras palabras con las que quiero construir mi narrativa y no quiero utilizar palabras que vienen de otro espacio, de otros sentires, las respeto, pero vamos, ¿qué pasa con esta relación? Adelante. Bueno, yo seré muy breve en esto. O sea, a mí me parece una palabra odiosa, poliamor. Yo creo que la palabra amor ya contiene todos los tipos de amor. O ya, para mí, cuando pienso en mis amigas, haya relación sexual con ellas o no, pienso en amor. Cuando pienso en mi hijo, pienso en amor. Cuando pienso en mi abuela, pienso en amor. Cuando pienso en mi pareja, pienso en amor. Es decir, me parece que la palabra amor ya contiene todas esas... para mí, al menos, ya lo contiene todo, ¿no? Es una palabra profundamente sencilla, hermosa y suficiente, ¿no? Para designar muchas cosas, ¿no? Pero también es verdad que es una palabra, pues, que precisamente como sirve para tantas cosas, podría no servir para algunas, ¿no? Y podría no hacer que algunas personas se sintieran identificadas, ¿no? con lo que supuestamente designa. Sin embargo, a mí me parece que la palabra poliamor se ha convertido también en una carta que utilizan precisamente pues, empresas pues,
de estas de citas online, que utilizan también muchas veces en ambientes, o sea, en un periodismo que a mí me resulta banal, ¿no? Y que propone solo cosas que aparentemente están de moda, pero que ni siquiera saben qué significan, ¿no? Y también me parece una palabra que desde la industria cultural, pienso en series de Netflix, etcétera, que supuestamente se abanderan, ¿no? de la palabra, con la palabra poliamor, lo que están haciendo es dar una imagen terrorífica también, ¿no? de lo que son las relaciones, los amores plurales, las relaciones sexoafectivas que van más allá de la monogamia que todos conocemos, ¿no? Entonces, bueno, he dicho que iba a ser breve y no lo he sido, pero no a la palabra poliamor. Pues, yo hablando en general de varios términos, siento que hay palabras que son atajos, y son atajos para el pensamiento, y muchas veces son atajos que se saltan el pensamiento, ¿no? Como que llegan de un punto a otro sin pasar por la reflexión en medio. Y hay muchas palabras que se desgastan, o sea, pienso en la palabra de construcción que yo ya detesto oficialmente en el libro, intenté usarla en la medida de lo posible, lo menos que se pudiera, porque están tan manidas, las hemos repetido tan hasta el cansancio, que muchas veces no significan ya nada, ¿no? O significan muy poco, o son, pues hay un uso súper irresponsable, y digo, no que tengamos que ser responsables de cada una de nuestras palabras, porque pues locura, sería una locura, pero sí me parece que hay una necesidad para mí de pensar, por otro lado, de pensar las palabras. Digo, para mí es muy importante el lenguaje. Pues esto es un ensayo, pero también en la narrativa que escribo pienso las palabras un montón, ¿no? Y las uso de maneras muy plásticas y demás. Entonces, para mí estas siguen siendo palabras que intentan conceptualizar cosas, pero que muchas veces ya no lo hacen, ¿no? O sea, igual, perdón que me vaya a Twitter, es que es el infierno. Ahí creo que es donde hemos desgastado, en las redes sociales hemos desgastado un montón de palabras, muchas veces en debates muy lícitos y muy necesarios, pero muchas otras veces solo repitiéndolas como atajos a cosas que no estamos realmente reflexionando, aunque parecería que sí. Entonces, para mí en el libro me era más interesante buscar caminos, explorar cosas, que repetir palabras y intentar hacer clasificaciones, que también siento que eso es muy anglo, ¿no? Tratar de meter todo en cajitas. Si es tal cosa, entonces tal cosa entra en esta caja. Si es tal cosa, entonces es esta otra caja. Ah, pero si entonces son 4 personas en vez de 3, pues entra en esta otra caja. Sí, pero si una de esas 4 personas tiene el pelo güero, entra en esta otra caja. O sea, realmente para mí eso no es interesante. Creo que también hay un debate en curso en el que yo todavía no sé bien dónde estoy parada. Creo que es un debate súper complejo de qué tanto esas formas de pensar son colonización del pensamiento, ¿no? Hasta dónde además queremos aceptar esas cosas que vienen muchas veces también de la Academia Norteamericana en nuestras propias experiencias vitales, ¿no? ¿Cuáles nos son útiles y cuáles no son útiles, etcétera? Entonces, en lo que lo pensamos, para mí es más importante pensar con otras palabras, dar vueltas, aunque a veces sea más rebuscado y sea más fácil simplemente agregar el palabrón. No me interesa tanto eso porque no me parece que produzca tanto conocimiento como pensarlo desde otro lado. Fíjate ahora, justo lo decías esto y pensaba en una cosa que me pasó aquí en España en un programa de televisión en donde además yo fui con mi pareja actual, él en calidad de filósofo y yo en calidad de escritora y claro, la primera pregunta que nos hicieron es, bueno, ¿quién es poliamoroso aquí, no? Y es como, bueno, es que no sé, o sea, esta cosa de tener que definirse como soy esto, ¿no? Lo soy, ¿no? Cuando muchas veces, además, este es un proceso más de ser, más que de ser, de estar incluso, ¿no? Porque además la mera posibilidad de definirse como poliamoroso, ¿no? A mí también me desactiva muchas veces pues todas esas épocas en la vida de uno en las que está solo, en las que está solo con una persona o en las que está con varias personas, pero ninguna de ellas es un vínculo que esté trascendiendo a otros, o sea, a un ámbito más familiar, por así decirlo, o tal, ¿no? Es decir, también, ¿qué buscamos, ¿no? Cuando le preguntamos a alguien, ¿eres poliamoroso? ¿Quién es poliamoroso aquí, ¿no? Estamos omitiendo toda la escala de grises.
de las relaciones, toda la escala de posibilidades de las relaciones. Y estamos también incluso encerrando esa supuesta libertad, la estamos cortando con la propia palabra, ¿no? Y eso me llama mucho la atención. Sí, y bueno, solo para cerrar eso, creo que sí tiene mucho que ver con esta política de las identidades, ¿no? Que nos pretende instaurar en una cosa inamovible, que nos hace incluso declarar soy esto, soy esto, soy esto, ¿no? Claro. Y lo veo también, o sea, pues yo nunca pondría, no estoy juzgando a quien lo haga, mi declaración de Twitter o de redes sociales feminista, como si eso fuera hasta arriba de mi ser lo que soy, ¿no? Porque esas maneras de autodefinirnos, creo que al final no es que no sea feminista, sí lo soy, pero al final crean una especie de inmovilidad que a mí no me interesa. Sí. Claro. Y un poco también sobre estos matices, que me parece que es uno de los grandes valores de la literatura, poder aprender a matizar las cosas y no efectivamente hacer reducciones o tomar atajos. Me interesa también, bueno, quisiera nada más citar un pedacito, había puesto yo pensando en sus dos ensayos, precisamente una cita de Paul Preciado como una alianza de cuerpos vivos y rebeldes contra la norma. Y ahora también pensando en el deseo y en este momento sobre esta conversación, sobre el amor como excusa, pero donde estamos entrando a cuestionar, a evitar los reduccionismos. También pienso en Sueli Rolnik, dice también la creencia en el paraíso es una droga, pensando en los deseos. Y pensando en los deseos y en la literatura, yo quisiera preguntar también si pueden compartirnos si ustedes creen que el arte, en este caso puede ser la escritura, pero también otras expresiones, también puede servir para resistir en esta formación, en esta atadura de identidad. Si cuando escriben desatan, si cuando escriben se avanzan un poco más hacia esa forma propia de ser. Adelante. Estoy procesando la pregunta. Sí, no, yo estoy procesando completamente y me gustaría responder solo como, ajá. ¿Sí? Es demasiado complejo. Sí. Te lo dejo a ti ahora. Bueno, me voy quizás un poco por la tangente, pero hay también un debate interesante sobre qué podemos o no escribir cada persona, ¿no? Esto de la escritura desde el yo, pero que intenta recrear subjetividades ajenas y experiencias ajenas, ¿no? Que creo que tiene todo que ver con lo que preguntas, porque muchas veces parecería que solo puedes escribir de experiencias muy similares a las tuyas, o parece que todo va encaminado hacia allá actualmente. Y creo que es bien importante no dejarnos de eso, ¿no? Porque también ese espacio de la escritura es el espacio donde puedes explorar otras subjetividades, puedes pensar otras subjetividades de una manera mucho más detallada que si simplemente te sientas a hacerlo, ¿no? Porque la escritura te obliga a indagar cosas que ni sabías que estaban ahí, ¿no? O sea, sí es como la sesión más profunda de psicoanálisis de este mundo, porque tiene una parte que se sale totalmente de ti, se sale totalmente de lo racional, al menos en mi caso, no sé cómo sea para ustedes, pero sí hay algo de la escritura que es algo solo que surge, que tienes que modelar, y que te permite un grado de empatía que muy difícilmente llegas a él de otra manera. Creo que no contesté nada de lo que preguntaste, pero... Tirando un poco de ese hilo, a mí también me interesa la posibilidad de la incomodidad, ¿no? Hace poco tuve un problemón en Twitter, ya que estábamos hablando de Twitter, porque escribí un prólogo para un libro sobre el deseo, Saturnal, de Rosa Chacel, un libro que está muy mal editado en España, que llevaba sin reeditarse muchos años, precisamente salió en Seix Barral, pero en los años 70, y ahora, pues desde una fundación de aquí en España me propusieron, lo reeditaron, además es gratuito, ahora se puede descargar de manera gratuita, y me propusieron hacer un prólogo extenso que yo convertí en una carta a una antigua amante mía. Y me parecía además que Rosa Chacel era conocida por haber escrito también muchas cartas con autoras españolas que habían estado exiliadas, etcétera.
y me parecía que la carta era el motivo epistolar, ¿no? Me parecía hermoso, y que yo pudiera hablar en esa carta no solo de Rosa Chacel, sino que yo pudiera hablar de mis propias experiencias sexuales y de mis lecturas, ¿no? Alrededor del deseo. Me parecía que era una oportunidad que era interesante, precisamente partiendo de un libro que decía, ¿no? Que una de las cosas que propone es que nos quitemos todos estos convencionalismos, ¿no? A la hora de escribir sobre el sexo, ¿no? Y entonces fue muy curioso, porque en una parte de ese texto yo hablo del tamaño del pene de mi pareja. Y entonces todo Twitter de repente era en plan, qué vergüenza que en un espacio literario que te han dado, que te están pagando por escribir un texto, que se supone que tú tienes que estar reivindicando. Tú, como feminista, lo que tienes que hacer es reivindicar a esta autora, no hablar sobre tu propia sexualidad en el texto sobre la autora, ¿no? Que además es una puta autora que está defendiendo, ¿no?, la escritura erótica. Bueno, en fin, todo acabó en ese debate de mierda, en el que además la gente me preguntaba qué privilegios tiene esta mujer que puede hablar libremente de esto, ¿no? Y es como, yo lo he escrito desde la profunda incomodidad, porque yo ya sabía que si yo hablaba de follar, a mí me iba a caer la de Dios, porque todavía pasa. Y sin embargo la gente le estaba dando la vuelta a eso y diciendo, uy, qué pija, y qué, bueno, no sé cómo es pija en fresa, es algo así en México, creo, ¿no? Qué pija esta chica, qué privilegios tiene, que se puede permitir hablar de cómo folla o de con quién folla, ¿no? Y es como, no, es que para mí no es ningún privilegio. Es que no es un privilegio, o sea, es un riesgo todavía hablar desde ahí, escribir desde ahí, poner el cuerpo desde ahí, ¿no? Que es lo que llevamos hablando desde el comienzo, ¿no? Ese poner el cuerpo, ¿no? Cuando tú pones el cuerpo de verdad en un texto, incluso cuando pones el de los que te rodean, porque en este caso ni siquiera era mi cuerpo, era el de otra persona y el de un hombre, que además, fíjate, solo hablo de mujeres, escribo una carta a una amante, a una mujer, pero hablo en un breve momento de un pene y todo el mundo se fija en ese momento, ¿no? ¿Qué diantres hace un escritor hablando de un pene, ¿no? Entonces, esto no sé si responde, ¿no?, a la pregunta de Enrique tampoco, pero me parece que es un poco esta sensación, ¿no?, de que parece que hay que estar rompiendo tabúes cada minuto, y que incluso cuando una quiere romperlos, la tachan de privilegiada pija, que puede permitirse el lujo de escribir sobre su sexualidad. No es un lujo escribir sobre mi sexualidad. Estáis gritándome, troleándome y atacándome y llamándome puta por escribir sobre mi sexualidad. No es un lujo. Hay que arriesgarse también, ¿no? Hay que tener ese cuidado, esa atención, ¿no?, a todo lo que no se puede decir todavía, que creo que son muchas cosas y en el terreno que trabajamos Aura y yo son muchísimas además. Sí. Y bueno, realmente me parece que es cruzar un poco también un tema que abordan en sus textos, que es cruzar la vergüenza. Un poco ver la vergüenza, identificarla, verla y decir, ok, voy a cruzar y voy a asumir las consecuencias, pero está también esta reflexión, qué vergüenza desear lo que deseo. Citando a Luna, ¿no? La vergüenza es asesina del placer, la vergüenza es asesina del amor propio. Quizá pudiéramos hacer un cruce citando a Luna, pero comenta, Aura, quisieras comentar un poco sobre esta situación, Sí. porque en tu texto está presente, ¿no? Sí, pues ahora que escuchaba hablar a Luna, pues en el texto, en mi libro hay muchas anécdotas en primera persona, ¿no? No es la vastedad del libro, pero sí, por lo de poner el cuerpo, por otros muchos motivos, me pareció que la única mejor manera y necesaria manera, incluso para mí, para lo que yo necesitaba de ese libro, era empezar con anécdotas. Y a mí me parece curioso porque hay una parte de la escritura que es muy íntima y en la que no estás hablando con nadie más que contigo y ahí no hay vergüenza. O sea, yo escribí las anécdotas tal como las sentía, tal como las había vivido, tal como las recordaba, quizás no como las había vivido, pero sí como las recordaba. Y no había nada, o sea, era simplemente estoy escribiendo esto. Y cuando empecé a sentir que quizás había algo que estaba siendo transgredido a través de esas anécdotas, fue cuando hubo lectores y lectoras, ¿no? Por ejemplo, ya llevaba yo buena parte del libro escrito y en un taller con amigues cercanas,
uno de ellos me dijo como, oye, pero es que esto está muy cabrón, te estás exponiendo muchísimo. Y yo, ¿a poco? O sea, como que realmente no, para mí no fue una decisión desde ese momento, porque para mí era tan íntima esa primera parte de la indagación, porque era tan cercana y tan necesaria para mí, que nunca lo estuve pensando hacia afuera hasta que alguien más lo leyó, ¿no? Y muchas veces esa vergüenza, pues es eso, es lo que se forja a través de los ojos de lesotres, no lo que en el momento de la escritura, al menos para mí, está. Ahí en el momento de la escritura hay mucha libertad, el mundo real llega después, ¿no? O sea, como lo que tú estabas contando ahorita, Luna, ¿no? O sea, yo ahora que el libro ya pues, lleva unos meses de publicado, que ya he tenido oportunidad de hablar con lectores y lectoras, casi todo ha sido bueno, pero muchas veces sí me he encontrado con esta resistencia del mundo exterior a muchas cosas, ¿no? Eh, y aquellas cosas que podrían, como dice Luna, parecer un privilegio, muchas veces son instrumentalizadas para atacarte, ¿no? En cuanto te sales de ciertos círculos, ¿no? Das un paso afuera de ciertos círculos en los que esas cosas están más normalizadas, o que hay más espacios o hay más hipocresía, no lo sé, eh, y te das cuenta de que estás topando con pared. Y ahí es donde para mí la vergüenza emerge, ¿no? Digo, también quiero decir que pues de ninguna manera, o sea, comparado con Caliente, en el que pues es un libro súper explícito, valiente, increíble, que yo amé esa parte de ese libro, pues el día que aprendí que no es amar, no llega a tanta profundidad, ¿no? En esa parte. Quizás sí en otras, ¿no? Por ejemplo, pues narro un par de experiencias que rayan en el abuso y demás, pero eran experiencias que para mí en mi propia historia personal ya estaban sanadas. Entonces realmente lo que se ve es cómo las lee el mundo desde afuera. Y es lo que está muy, muy cabrón constatar, ¿no? Cómo se siguen leyendo estas experiencias, cómo se socializan, cómo hay gente, no sé, alguien, por ejemplo, me dijo, un hombre en un círculo de lectura, es que cómo te atreves tú a hablar de estas cosas con tus relaciones rotas que estás poniendo en este libro, ¿no? Si estás diciendo que terminaste estas relaciones, ¿tú quién eres para decirme estas cosas? Yeah. Y fue duro, o sea, fue como, estás usando lo que yo estoy tratando de usar para construir conocimiento, para construir debate, para hacer preguntas, para demeritar lo que te estoy contando. Sí, además con el tema de la intimidad y la vergüenza hay un paso más allá que no sé si te haya pasado, Aura, que yo lo he vivido recientemente, ¿no? Y precisamente con la publicación de este libro, también porque además parece que por el género del propio libro, ¿no? Es decir, yo llevo escribiendo poesía desde que tengo 12 años y he escrito sobre mí misma y sobre mis experiencias desde que tengo 12 años. Lo que pasa es que de repente escribes este género tan masculino, ¿no? Tan aparentemente masculino, que es el del ensayo, y parece que ahí eres otro tipo de escritora, y entonces si cuentas intimidades, ya te estás exponiendo en otro, o sea, a mí cuando me dicen qué íntimo lo que has contado aquí, ¿no? ¿Cómo puedes, ¿no? Y es como, bueno, qué íntimo, yo siempre he escrito la poesía, el género lírico, o sea, la lírica me parece de lo más íntimo que existe, ¿no? Es decir, parte muchas veces de los la mayoría de las veces de los sentimientos más profundos del escritor o de la escritora, ¿no? Entonces, para mí no choca que en un género como es el ensayo nuestras experiencias puedan estar ahí contadas. Y esto va un paso más allá, que es otra vez el tema de cómo vemos ya no solo a la escritora, sino a la escritora joven. Muchas veces me ha pasado que en presentaciones o en conversaciones me dicen, bueno, ¿y qué pasó después, no? En plan, ¿y cómo te fue con tu marido? Y que, o sea no sé, o sea, como si el hecho de que tú ya hubieses narrado una cosa íntima, en donde puede haber una cantidad de ficción brutal, además, porque esa es otra cosa, estamos haciendo literatura, por lo tanto, estamos ficcionalizando muchas veces nuestras propias experiencias, gente como pidiéndote que cuentes más, que no les parece suficiente, que eso a lo mejor ya lo han adivinado, que ellos ya han visto en redes sociales que tú estás separada, quieren saber qué ha pasado después de la separación. ¿Qué escribirías, no? Después de Caliente? Cuéntame, ¿cómo sería el siguiente capítulo de Caliente? Pues yo qué sé, no lo escribo, o sea, eso no es lo que me importa, ¿no? No es lo que yo quería narrar. Y el hecho de que yo haya contado una intimidad no da derecho a que el lector me tenga y muchas veces lector hombre, considerando que como lo que has escrito es menor,
y es solo tu movida que te has parado a contar, pues entonces tú tienes, él tiene el derecho a pedirte que le cuentes más a viva voz, ¿no? Y esto me llama mucho la atención, ¿no? Cómo denigramos las experiencias que narramos las mujeres jóvenes en nuestros libros y cómo no las consideramos literatura. Las consideramos verdades y chismes de los que podemos seguir tirando, ¿no? Claro, yo pensaba inmediatamente en qué pasa, ¿no? Cuando estos ensayos son escritos evidentemente por hombres y la reacción por escribir sobre el pene o escribir sobre estos temas son vistos, ¿no? Como, oh, gonzo, o se le pone una etiqueta muy cool, muy arriesgado. Y tiene que ver para mí también con este tema en el que hemos estado un poco tocando sobre el deseo, que son los deseos masculinos con los que están construidos los otros deseos. Y bueno, la verdad es que tenía preparado demasiadas preguntas, el tiempo se nos está acabando, pero quería preguntar sobre precisamente sobre la belleza y este tema que ustedes abordan, porque me parece que viene también dentro de este paquete normativo en el cual también debe escribirse de una forma, ¿no? Es decir, esta es la forma en que debe escribir una mujer y esta es la forma en que debe escribir un hombre. A veces parece que esto es lo que nos están diciendo. Y de nuevo quisiera citar el mito pernicioso de la belleza, o como diría en este caso ahora, o como diría Luna, la fealdad es un mecanismo de opresión. Es decir, un poco, si pudieran comentarnos acerca de esto, ya que nuestra audiencia está interesada en escuchar las formas del amor, que sepan que parte de las formas de contar el amor son estas experiencias, son estas situaciones que están ahí como una política de la literatura, de las escritoras, y me gustaría que nos compartieran para ir cerrando esta conversación sobre esta necesidad a la que se le voy a repetir el mito pernicioso de la belleza o la fealdad como un mecanismo de opresión. Bueno, yo creo que cuando hablamos, obviamente, si estamos hablando de maneras de narrar el amor, muchas veces cuando vamos a las grandes novelas de amor y vemos cómo son los personajes femeninos o incluso los masculinos que se han representado, muchas veces son imágenes idílicas también, ¿no? Imágenes basadas también como en cánones de belleza muy, muy concretos, ¿no? Es como si a las personas feas no se nos dejara enamorarnos, ¿no? En la literatura, en la ficción, en la televisión, ¿no? Y esta es una de las cosas que yo quería dejar plasmada en el libro, ¿no? Cómo incluso cómo incluso todo ese peso, ¿no? Que recae sobre el cuerpo de una y toda esa sensación, ¿no? Que tiene una de que no va a ser capaz de gustar a nadie jamás y de amar a nadie jamás porque tiene unos cánones de belleza impuestos sobre su cuerpo absolutamente lejanos, ¿no? a lo que a lo mejor una misma quiere ser, ¿no? Como si para amar tuviéramos que ser hermosos y estar hermosos siempre, ¿no? Incluso aunque uno de los grandes lemas sea en la salud y en la enfermedad está completamente alejada, ¿no? Muchas veces de lo que asumiríamos como una relación, como algo que podría participar y estar presente en una relación sexoafectiva, ¿no? Es como si muchas veces no nos quisieran feas, no nos quisieran enfermas, ¿no? Cuando la mayoría del tiempo estamos feas y enfermas todas y todos. Especialmente en una pandemia. Exacto, sí. Pues yo no sé bien por dónde abonar al tema y creo que ya nos quedan súper pocos minutos. Solo me gustaría cerrar, como se me hace curioso que hay temas de los que se dice que solamente son femeninos, como el amor. O sea, de hecho yo cuando empecé a escribir el ensayo dije, joder, o sea, voy a escribir ahora del tema que me han dicho que debo de escribir. Y hasta pensé así tirar la toalla y hacer un gran tratado de economía. Pero pues no, la verdad lo que me estaba interesando en ese momento era entender el amor alrededor, ¿no? Entonces creo que hasta desde ahí hay un doble juego bien perverso, porque por un lado es como, es lo que escriben solo las mujeres, ¿no? Y por otro lado es, no voy a leer de este tema porque no es un tema serio, porque es un tema femenino. Pero, o sea, como que hay un entrecruce de cosas que son a la vez canon, a la vez imposición, a la vez
esquizofrenia, como en todos estos temas, incluyendo la belleza física, hay una cosa súper esquizofrénica, ¿no? Es por un lado tienes que ser bella, pero por otro lado no debes de saber que eres bella, porque si no, estamos en problemas, ¿no? O sea, tienes que ser bella solo a través de mis ojos, porque yo lo digo. Entonces, si yo no te lo estoy diciendo, no lo eres. Como si se activara o desactivara qué es válido, qué es bello, tanto en la literatura como en la vida. Y especialmente, o sea, y lo pienso en general, no solo para las mujeres, también para los hombres, ¿no? Todos estos cánones de lo que se puede escribir, ¿no? Un ensayo escrito desde la subjetividad, en el que se abra el corazón un hombre y que no sea como un Bukowski así todo farandulero tratando de demostrar algo, también estaría bastante mal visto. O sea, creo que todavía estas cosas de género no solamente son de género hombre-mujer no binario, sino de género literario incluso, ¿no? Y bueno, antes ya, verdad que estamos en el tiempo, pero yo creo que Centroamérica cuenta, además, estando tan lejos de Centroamérica, era quedarme un poquito más aquí, así que nada más pedirle, antes de que lean un breve fragmento para despedirnos, quisiera nada más recordarle a la audiencia de que estos textos proponen no solamente lo que estamos conversando, sino mucho más. Son textos que son puertas a otros textos, son lecturas sobre otras lecturas, y me parece que es fundamental un llamado que está ahí como gesto muy poderoso, y es el pensar las relaciones más allá de estas etiquetas. Hay un fuerte e importante llamado en el momento en que estamos a, a amar más, pero no solamente pensando en el sexo, sino a abrir las relaciones y no tener esta idea monogámica de que se trata solamente de una persona para las relaciones sexoafectivas, sino también para las amistades, para las personas, para cómo entendemos la comunidad. Esto me parece fundamental. Y con eso, antes de dejarlas con las lecturas y que con eso cerremos, yo quiero agradecerles muchísimo este espacio. Ha sido un enorme gusto, y agradecerle también a Centroamérica Cuenta, a Luna Miguel y ahora a García Junco, y les invito a leer de verdad, bueno, todos los textos de ellos, pero especialmente el último es caliente y no pude conseguir en físico porque no he llegado todavía a Alemania, pero me lo compré por mi tienda en línea el día en que aprendí que no sé amar, así que muchísimas gracias. Y ahora... Que tengo la suerte de que me he enterado de que ya ha salido de imprenta tu libro en España, Aura, o sea que aquí también lo van a poder conseguir muy prontito. Desde la siguiente semana, el 3 de marzo, estamos así a nada. Ahí está, para que no se lo pierdan. ¿Quién quiere comenzar para cerrar con esta conversación, con la lectura de un fragmento? ¿Aura o Luna? Pues, si quieres, empiezo yo. Venga. Y, a ver, voy a intentar que sea muy breve. Este fragmento viene en la última parte del libro, que son conclusiones desfragmentadas, entonces tampoco es como que haya sea un spoiler de nada, ¿no? El deber ser de la relación sana, de la deconstrucción, de hacerlo todo bien, el autocuidado, el miedo al daño, la antivulnerabilidad. Para el siglo que habitamos, el dolor es algo que no tiene otra función más que la teatralidad del camino al paraíso en el amor. Los hombres resienten especialmente esta demanda de estoicismo, que no es más que la represión de las emociones. Nosotras nos tragamos parte de las consecuencias. De ahí tantos clichés, mujeres llorosas y dramáticas, hombres racionales y secos. Y sin embargo, también a nosotras se nos exige cada vez más que nos alejemos del dolor, que compremos la cultura de la felicidad, que de tu sonrisa es tuya, nadie te la puede quitar. La demanda cultural de la felicidad a ultranza y el rechazo del dolor son un producto posmoderno que puede llevarnos a un perpetuo sentimiento de fracaso. Si con todas las herramientas que me da el feminismo, la terapia, los medios, sigo cagándola y cayendo una y otra vez, el problema debo ser yo. Esta visión individualista deja a un lado todas las opresiones estructurales que causan el dolor y pone un peso sin precedentes en lo que sentimos como la obligación del autocuidado. Quizás la clave es asumir que no estoy obligada a controlar todo porque todo está por definición fuera de control. No estoy obligada a la coherencia total, eso no existe. Esto no quiere decir que quiero correr como hiena desbocada en todas direcciones, ni mucho menos es una invitación a no tomar en consideración al leotre. Es solo un llamado a la paciencia, a la empatía y a no perder de vista las opresiones que nos rodean y las que nosotras mismas ejercemos. También es importante entender el trauma en nuestras historias personales y en las de los demás.
Eso es el primer paso para construir una ética personal del amor que nos permita relacionarnos sin ser cuchillos para el otro y para nosotras mismas. No podemos ser coherentes todo el tiempo y yo diría que tampoco deberíamos. No somos máquinas de la razón, somos cuerpo y también sensibilidad. Somos errores y llanto. Si tenemos muchas ganas de ir a rasparnos la rodilla contra el pavimento, por mucho que nuestras amigas nos den los consejos mejor intencionados, nos vamos a ir a raspar de todas formas. El amor duele y siempre ha dolido, y el papel que le damos a ese dolor y lo que hacemos con él es lo que cambia. Para mí es un absurdo plantear la desaparición del dolor en las relaciones sexoafectivas. Lo que podemos pensar diferente es qué dolor es bueno y permite construir y qué dolor se vuelve sufrimiento, y es más bien parte del camino cristiano de madrazos para llegar al paraíso. El segundo es violento, el primero es generador. Pues Sí. Muchas gracias, Enrique. os leo un trocito chiquitito de Caliente. Decía que durante aquellos días también soñé con algunos hombres. Antonio compartió conmigo un fragmento de la novela que estaba escribiendo, en la que un personaje inspirado en él le preguntaba a un personaje basado en mí si acaso nunca había fantaseado con el sexo extramarital. Yo qué sé, me dije. Cuando pienso en otros hombres, solo imagino sus brazos, sus largos brazos. Al lado de un hombre me gusta sentirme vulnerable, aunque solo en apariencia. La debilidad es mi fachada. En mis sueños siempre soy más alta que ellos, incluso me creo más inteligente que muchos de los que alguna vez intentaron torpemente seducirme. Conocí tan de cerca el abuso que la fantasía de lo masculino la experimento con demasiadas intermitencias. A veces, cuando me acuesto con mi compañero, siento que me estoy vengando de otros hombres. Follar con él es vengarme de los hombres que alguna vez me despreciaron o me manosearon sin mi consentimiento. La mayoría mueren ahogados entre mis manos cuando él se corre dentro de mí. Decía que de la masculinidad solo espero ternura, que si entonces hubiera tenido un amante masculino, si como Antonio hubiese sido capaz de enamorarme de otro, tan solo exigiría que sus brazos me conmovieran. Claro que antes había fantaseado con mi amigo Ernesto o incluso con Regí. Claro que me había tocado imaginando sus manos alrededor de mi cuello. Claro que había creído que bajo sus dedos yo sería una gominola o una hoja seca o un puñado de arena que se escurre entre las palmas y grano a grano cae. Pero yo no quería ser arena, no quería desvanecerme, quería ser un cuerpo de verdad, un cuerpo retorciéndose en el suelo de una habitación transparente, mis estrías, mis bultos, el vello breve de mi sexo. Alguien escribió una vez que yo era la poeta del cuerpo, sí, pero ¿qué quiere decir eso más allá del texto? ¿Qué significa eso para la hipersensibilidad de este teclado? Hasta aquellos días estaba convencida de que mantener exclusividad sexual con mi compañero era un gesto importante, casi una ofrenda. Igual que Sharon Olds en el poema El salto del ciervo, yo celebraba nuestra fidelidad como si se tratara de un cumplido en lugar de una mera somnolencia. La puerta de la habitación estaba abierta ahora. Al corazón podría ensamblarlo en otro momento utilizando la cera de las velas derramadas. Que si alguna vez había fantaseado con alguien más, me pregunté frente al espejo. Y pensé en ellos, y pensé en ellas, y pensé en él, pero sobre todo pensé en mí. Pues nadie me mira cuando fantaseo, nadie me mira cuando mi cuerpo toca el cuerpo blanco que se contonea frente al espejo, nadie me juzga, soy yo la que decide, fiel a mi lujuria, narradora de mi potencia, libre desde el fondo del mar y hasta los límites del universo. Muchísimas gracias. Ha sido un enorme placer, de verdad. Muchas gracias. Gracias. Igualmente. Qué gustazo. Ya.